Bien, mis queridos hermanos, deseamos que todos se sientan en la presencia del Señor en esta mañana. Y deseamos también que la presencia de nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Celestial, esté en nuestro medio. Reconociendo que estamos comenzando el 11º mes, es decir, el mes 11, por el orden bíblico, por el orden de las Escrituras, pues reconocemos que este día es el primer día del mes 11. ¿Amén? Amén. El mes 11 ha comenzado y lo señala el sol, la luna y las estrellas, ajustándonos a lo que en las Escrituras aparece como Génesis, Bereshit, capítulo 1, el verso 14, dice que las señales que Elohim puso en el cielo nos debían de servir para señales, para computar los días, los meses, las estaciones y los años. Amén. Teniendo en cuenta que es un mandamiento, porque dice allí, sírvante de señales, y es palabra de Elohim. Amén. Así que honrando la palabra eterna de nuestro amado Creador, pues reconocemos el comienzo de este mes 11 como Rosh Hodesh, es decir, como nueva luna. Amén. Entonces, quería en honor a nuestro amado Elohim tener esta lectura que realmente es una oración. Es como cuando leemos los Tejilín, es decir, cuando leemos los Salmos. Y entonces vamos a leerlo acá. Sea tu voluntad, oh Yudhe-Bahet, nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, que renueves en nosotros este próximo mes nuestro bien y nuestra bendición. Concédenos larga vida, una vida de shalom, de paz, de bondad, de bendición, de sustento, de vigor corporal, una vida marcada por la reverencia hacia ti y temor de cometer pecados, una vida libre de la vergüenza y reproche, una vida de abundancia y honor, una vida en la cual el amor hacia tu palabra, la Torá, y el temor de lo alto esté diariamente con nosotros. Una vida en que todos los deseos de nuestros corazones se cumplan para nuestro bien y para gloria tuya también. Amén. Amén. Entonces, que Yudhe-Bahet, Jehová, renueve este mes para nosotros y para todo su pueblo, la casa de Israel, para vida y paz, para alegría y regocijo, para salvación y consuelo. Y digamos todos, amén. Amén. Oh Padre Celestial, el acercamiento de otro mes nos recuerda el vuelo del tiempo y el cambio de estaciones. Mes sigue mes al otro mes. Los años de la vida del hombre son pocos y pasajeros. Enséñanos a numerar nuestros días para que podamos usar cada precioso momento sabiamente. Que cada día que pasa nos traiga más cerca de alguna meta valiosa. Que el nuevo mes nos traiga vida y esperanza, alegría y paz a todos tus hijos en la ancha faz de la tierra. Y el pueblo dice, amén. Entonces, hermanos, damos gracias al Señor. Porque no es que estamos desligados del movimiento adventista,
porque lo que nos dice quiénes somos son las Escrituras. Ellas son las que juzgan y ellas son las que dicen quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que, reconociendo la bondad del Eterno, al habernos dado vida en estos meses que han pasado, hoy damos la gloria al Señor. Antiguamente celebrábamos el fin de año, ¿no es verdad? 31 de diciembre, y el mundo entero se une en esta celebración, pero hay una diferencia en nosotros ya, porque realmente estamos, con la ayuda del Espíritu Santo, saliendo del estado laodicense. Al salir de ahí, quizás no nos parezcamos mucho a nuestros hermanos que hemos estado militando por tantos años, pero sencillamente el Señor nos está llamando a restauración. Y al entrar en la restauración, y allí lo dice el espíritu de la profecía, reforma es un cambio en las ideas y en las costumbres, y reavivamiento, una resurrección de la vida espiritual. Si paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas es un mensaje para nosotros en esta mañana, entonces hemos decidido seguir al Señor, seguir al Cordero por donde quiera que Él vaya. Quizás no el mundo encontrará las huellas del Salvador por el camino que anda, pero nosotros hemos decidido echarlo todo a los pies de nuestro Salvador. Así que arrodillémonos, les invito, para darle la gloria y la honra al Señor, al concedernos no solo un mes más, sino 11 meses de este año que ya han transcurrido, y el Señor nos ha dado vida, nos ha dado salud, y también nos está llamando a la unidad de la fe y a vivir en obediencia a los mandamientos del Señor. Oremos. Padre de amor, ante tu presencia nos presentamos a través de la sangre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Nuestro amado Salvador pagó la culpa por nosotros, porque realmente debíamos de morir, porque bien lo dice tu palabra, porque la paga del pecado es muerte, pero ha sido el regalo más precioso que tú has dado a la humanidad, que tu Hijo muriera en lugar nuestro, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hemos decidido echar nuestra suerte contigo, Padre, y reconociendo que la única manera de poder estar y permanecer en tu presencia es limpiados por la sangre de nuestro amado Salvador. Así que a través de ese sacrificio y de esa sangre vertida en el Calvario, hoy nos presentamos delante de ti como parte de tu pueblo, pidiendo que tu presencia santa esté entre nosotros. Te lo pedimos no porque en nosotros hayan mérito, Señor. Te lo pedimos por la sangre de tu Hijo amado, derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. 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 Bien, Baruch Hashem, Adonai Yeshua, bendito sea el nombre de nuestro amado Salvador. Bien, mis queridos hermanos, como cada momento que tenemos de congregación para compartir de la palabra del Eterno, pedimos la presencia de su Ruach HaKodesh, es decir, de su Espíritu Santo, para que esté entre nosotros, porque dice su palabra, y es una promesa del Salvador para nosotros, que no nos dejaría huérfanos, que nos enviaría el Consolador, el cual nos guiaría ¿a dónde? A toda verdad. No dependemos de líderes, no dependemos de pastores, son nuestros hermanos, respetamos el liderazgo que el Señor ha puesto y ha dado a cada uno, pero realmente nuestro pastor es el del Salmo 23. Amén. Amén. Y nuestro líder a seguir es nuestro amado Yeshua HaMashiach.
Dice la palabra que ellos anduvieron por donde quiera que anduvo el Cordero. Entonces nosotros también nos vamos a reguindar, aunque sea de el manto, ¿no verdad? Y vamos a continuar el camino que está trazado ya en las Escrituras. En el día de hoy vamos a hablar de algo que realmente nos va a llenar de gozo y nos va a llenar de regocijo, como cada momento que hablamos de las Escrituras, porque realmente cada vez que hablamos de las Escrituras, son noticias que llegan desde el santuario para su pueblo, a fin de aliviar el dolor, las penas que se viven en este mundo a causa de la muerte, a causa de la enfermedad y a causa de tantas cosas que ha traído el pecado consigo, porque realmente el Señor quiere que su pueblo cobre ánimo en medio de la batalla, porque el tiempo se agota y el Señor, nuestro amado Salvador, viene pronto a buscar a su pueblo. Pero ¿cómo Él quiere encontrar a un pueblo preparado para su venida? Porque Él dice que Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, por amor, Él ha tenido compasión de la humanidad y ha esperado el tiempo para que su pueblo reflexione y su pueblo se prepare para su pronto regreso. Cada día que nos congregamos compartimos de la palabra porque realmente necesitamos, como un enfermo que necesita medicarse para que la enfermedad salga afuera, cada día tenemos necesidad de escudriñar la palabra para que ésta se haga luz y las tinieblas finalmente vuelen lejos de nosotros. Noticias del santuario nos llegan cada vez que escudriñamos las Escrituras. Y el estudio de la Biblia se ha hecho algo monótono en las congregaciones. Y realmente Dios quiere que la palabra de Él en su pueblo sea como la lluvia que cae sobre las plantas, las capacita para que crezcan y también para que den fruto 100%. ¿Amén? Amén. Su palabra en nosotros, diríamos como diría en una ocasión David, el rey David, ¿no verdad? Tu palabra, allí en el Salmo 119, dice, tu palabra es como la miel y más dulce que la que destila del panal. Cobramos nuevas energías, nuevas fuerzas, nueva alegría cuando nosotros nos sometemos a escudriñar las Escrituras y encontramos que muchas cosas que entendíamos de un modo no son así, sino son como el Señor ha dicho, no como nos enseñaron. Y si nosotros tenemos alguna seguridad en esto, es que Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. De esta manera, teniendo en cuenta Isaías 8:20, podemos tomar entonces segunda de Pedro, la carta, ¿no es verdad? En el capítulo 1, el verso 19 y 20, y dice, tenemos la palabra profética más segura, pero desde el ángulo de Isaías 8:20, ¿no es verdad? Porque muchos les han dado otras interpretaciones y realmente el enemigo de las almas ha sembrado cizaña en la interpretación. Y hoy, ¿quién es el pueblo que viene a buscar a Yeshua? Muchos pretenden ser, pero recuerden que en la parábola Yeshua refirió la parábola de las ovejas, que dice, apartará a las ovejas y a los cabritos. Y en otra parte dice, y en aquel día muchos le dirán, Señor, y en tu nombre no echamos demonios, y en tu nombre no hicimos tantas cosas. Y Él les dirá, como le dijeron a las vírgenes fatuas, no las conozco.
Tenemos que tener cuidado porque la religiosidad nos conforma a vivir de una manera que las Escrituras no justifican. Y cuando nosotros interpretamos los tiempos proféticos, el asunto del santuario, pues nos tenemos que someter netamente a lo que dijo el Señor. Y dice que Él habló una vez y para siempre. Amén y aleluya a su nombre. Cuando nosotros hablamos de el santuario, nos referimos al santuario como un mapa. Es el mapa de ensayo para regresar a la eternidad, es decir, al lugar santísimo, a la misma presencia del Padre Celestial. Amén. Si nosotros seguimos la secuencia de Israel salidos de Egipto, vamos a encontrar que cada orden en cuestión de los días y los meses está plasmado en las Escrituras con exactitud, de modo que nos sirvan de señales para que comprendamos que las secuencias de las jornadas de Israel están dentro del orden del santuario. El santuario se ha tenido como un lugar donde se iba a adorar. Acá tenemos, donde los que pecaban debían de llevar los corderos para expiar sus pecados, y donde oficiaban sacerdotes como un culto religioso diariamente, pero para muchos no tiene mucho significado todo esto, porque se conforma como que es parte de la religión y no parte de la noticia diaria para prepararnos para, en la secuencia de cada año, poder pasar en el ensayo de la vida cotidiana, pasar al lugar santísimo. Este mapa tiene una función anualmente. Es decir, que comienza con el primer mes y concluye con el 12º mes. Pero en cuestión del orden profético, el orden del tiempo está desde la puerta del atrio hasta el lugar santísimo, está comprendido en 180 días. Vamos a presentar algo acá donde podamos ver realmente que el Señor ha tenido a bien enseñarnos con... Vamos a borrar acá el tema, el título del tema de este día. Amén. Bien. Desde que Israel sale de Egipto, el Señor le dio orden a Moisés de que los guiara, y que les mostrara el camino de manera que ellos pudieran llegar hasta la tierra prometida. El santuario tiene todas las jornadas guardadas dentro de sí, de modo que podamos comprender la acción profética a la que se refiere cada jornada está dada desde un ángulo donde podamos ver el cumplimiento de cada evento. Salimos con... Yo les quiero mostrar algo a ustedes hoy, realmente. Y es que Israel llegó al Sinaí. ¿Cuántos días transcurrieron para llegar Israel al Sinaí? Hay dos maneras de llegar a esta cuenta.
Primeramente tenemos las jornadas de Israel, es decir, ¿qué día salió Israel de Egipto? Números 33, el verso 3 dice, de Ramesés salieron el día 15, el segundo día de la Pascua, ¿no verdad? A vista de sus enemigos. ¿Salió Israel en el segundo mes o en el primero? En el primer mes salió, ¿no verdad? Día 15 del primer mes. Y esto lo encontramos en Números 33:3, pero el mes en que salieron, ¿lo recuerdan? En Abib. El mes de Abib, según Éxodo capítulo 13, el verso 4, dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Bien. El 15 salieron del primer mes. Salieron. Según el capítulo 16 de Éxodo, el verso 1 y 2 dice, llegaron al desierto de Sin, que está entre Lin y Sinaí, a los 15 días del segundo mes. A los 15 días del segundo mes. ¿Cuántos días pasaron, hermanos? ¿Cuántos días pasaron? Un mes. Del primer mes, día 15, al segundo mes, día 15, pasaron 30 días. Yo quiero que ustedes vean, porque después vamos a regresar de nuevo al orden de las jornadas de Israel, y a la vez quiero llevarlos para que ustedes vean que las jornadas de Israel están plasmadas en el santuario con exactitud, y es un mapa de acción profética que nosotros debemos de vivirlo todos los días, porque estamos en este andar cada día, porque el santuario funciona en 360 días en el año. Exactamente. El problema está que hoy, como pueblo que somos del Señor, el Señor nos llama como Israel. Porque realmente usted ha aceptado la constitución de una nación donde usted no vive, y que el Señor la identifica como su nación y como pueblo suyo. Y si usted se hace de las credenciales de esta constitución, ¿cómo lo ve la constitución a usted? Como un natural, no como un extranjero. ¿Entienden, hermanos? Por lo tanto, nosotros en cualquier espacio de la tierra que estemos, guardando los mandamientos y teniendo la fe de Yeshua, somos ¿quiénes? Israel. Somos su pueblo. Cuando usted dice soy su pueblo, es que usted está diciendo que usted es ¿quién? Israel. ¿Entienden, hermanos? Porque también nos dice que una misma ley regirá para el natural y para el extranjero. Así que no puedes llamarte más gentil, porque gentil es quien ha perdido la memoria de Dios, de Elohim, y adora ídolos. Pero ya nosotros no hemos sido enseñados de esta manera. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pero ahora ya yo, por ejemplo, cuando yo acepto la Constitución de los Estados Unidos y me ajusto al juramento de vivir como un natural en este país, se me acepta, pero realmente se me juzga no como cubano, sino como un americano nacido, como un ciudadano americano. ¿Ok? Así es como el Señor te ve, hermanos. Así que ya no somos más gentiles. No, yo no soy judío. No, hermanos. Recuerden que Israel tiene 12 tribus. No específicamente tienes que ser de la tribu de Judá. Hay 12 tribus. De la tribu de Benjamín, de la tribu de Rubén. Y hay 12 tribus que identifican al pueblo del Señor. Y dice el Señor que Él recogerá a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra,
a donde fueron esparcidos. Recuerden cómo Adán peca en el Edén y es sacado al lugar de donde fue tomado, pero luego en la restauración de todas las cosas nos recogerá del occidente y nos llevará al oriente. Amén. Es maravilloso como el Señor nos ha enseñado en su palabra, y cuando se nos hace luz, tenemos que exclamar gloria al Padre y gloria al Hijo. Porque su palabra realmente es la noticia cada día que escudriñamos su palabra, más grande y más alegre y llena de gozo nuestros corazones. Amén. Si salimos del capítulo 16, verso 1, nos vamos a encontrar que pasados los 30 días, ellos comenzaron su jornada. ¿Hacia dónde? Hacia Sinaí. En el capítulo 17 nos vamos a encontrar allí perdónenme un momentito. En el capítulo 17 de Shemot, o Éxodo, encontramos que Israel se encontró con un problema en el camino. El capítulo 17, el verso 8 en lo adelante. ¿Quién enfrentó en la retaguardia, vamos a decir así, a Israel? Pobrecito. Venían cansados, agotados del camino, no estaban acostumbrados a andar errante como andaban por el desierto. ¿Y cómo venían aquellos pies? ¿Y cómo venían toda la congregación? Agotados, cansados. Pero Amalek no tuvo compasión de Israel en la situación que se encontraba, y dice que a los más débiles les fue arriba y mató muchos de ellos. Y el Señor llama a Moisés, y Moisés consulta con el Señor qué debía de hacer. Y recuerden que el pueblo, envalentonado en su poder y en su fuerza, quiso salir o salió a encontrarse con Amalek. ¿Qué pasó? Murieron muchos. Tuvieron que esperar que el Señor le diera la orden, y entonces le dijo: suban, porque yo se los voy a entregar. En el capítulo 17, ustedes lo van a encontrar allí, pero hay algo notable aquí que quiero que ustedes no olviden. El verso 14. Entonces, Yudé-Bajet, Jehová, dijo a Moisés: escribe esto para que sea recordado en un libro. Y di a Joshua, a Josué, que borraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Verso 15. Luego Moshe edificó un altar al que puso por nombre Jehová Nis. El verso 16, diciendo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yudé-Bajet, dice Yudé-Bajet, Jehová, estará en guerra con Amalek de generación y generación. Perdón. Tendría guerra con Amalek porque pelearon contra el trono. ¿Y por qué pelearon contra el trono? Si ustedes encuentran la historia de Israel como está realmente, ustedes van a ver que Israel, en el capítulo 4, el verso 22 de Éxodo, y esto es una de las cosas que quiero que quede claro, que recuerden bien, porque la historia bíblica nos da
El capítulo 4, el verso 22 y 23 de Éxodo, Shemó, capítulo 4, el verso 22 y 23, dice acá: entonces dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Verso 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Hay algo aquí que nos deja bien señalado, y es el primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. El Señor está refiriéndose a una nación como a un niño. Mi hijo, mi primogénito. De este modo, el Señor señala a Israel como pueblo o nación suya. Pero ¿cómo podemos saber, entender la cuestión de la primogenitura para poder comprender la función de Israel en Egipto y por qué razón el Señor lo saca de la esclavitud? Una, primeramente, es porque es propiedad de Él. Pero si dentro de muchas personas que tienen algunas propiedades, como en el caso de los granjeros que tienen animales, y se perdiera algún animal, vamos a decir así, para que se pueda entender lo que quiero decir, voy a poner este ejemplo. ¿Cómo usted reconocería que es de su propiedad? Marcándolo, ¿no es verdad? Si Israel es propiedad del Señor, debía de tener una señal que le identificara como propiedad de Elohim, del Señor. Por lo tanto, esto no es algo nuevo en los días de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Desde el primogénito de Adán, se había dicho algo en Génesis 3:15, que el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza a la serpiente. Por lo tanto, desde entonces se empezó a esperar el libertador como el primer hijo, el primogénito, el que finalmente destruiría a la serpiente. Amén. Pero la ley de la primogenitura está especificada en el capítulo 13, el verso 1 hasta el verso 4. Capítulo 13 de Éxodo, Shemó 13, el verso 1 en adelante, dice: Yudhebahed habló a Moshe y le dijo: conságrame todo primogénito, todo lo que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, mío es. Hay algo que quiero que quede claro, y es por qué razón dice el Señor que es de él. Ya nosotros estamos en el capítulo 13 acá en la historia, ¿no verdad? Pero si nosotros vamos al capítulo 12 de Éxodo, dice: el verso 5, vamos a leerlo en adelante. Dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras,
lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán, el verso 7, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. ¿Dónde debían de poner la sangre de aquel animal? Dice, esa noche, el verso 8, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. El verso 9, ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Comeréis también su cabeza, sus patas, sus entrañas. Verso 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Verso 11, lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bordón en la mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Yudebajed. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Yudebajed. Miren esto, hermanos. Aquella noche pasaría el ángel de la muerte, pero la orientación que el Señor está dando a través de Moisés es que debían de tomar el cordero, apartarlo el día 10, inmolarlo entre las 2 tardes, ¿ven? Pero la sangre de este cordero, ¿qué debían de hacer con ella? Yo les voy a hablar del símbolo a la realidad. Porque, hermanos, si nos quedamos solo con el símbolo, no hemos aprendido mucho de lo que las Escrituras nos quieren enseñar. Amén. En este caso, el Cordero Pascual, ¿a quién está prefigurando? Dice, nuestra Pascua, dijo Pablo, nuestra Pascua es Cristo. Es Hamashiach. En este caso, el Cordero Pascual era un símbolo, una representación de él. Y su sacrificio, entre las 2 tardes, estaba representando el sacrificio de Mashiach. Por lo tanto, aquella sangre que era puesta en el dintel de las puertas, era la paga o la compra de los primogénitos que no murieron en Egipto. Por eso es que él dice, míos son, porque yo los compré como la sangre. Pero lo está dando en símbolo, de manera que usted pueda entender que cuando nuestro amado Salvador ya nos lleva del símbolo a la realidad, muere en el Calvario y derrama su sangre por todo el mundo para que todo aquel que en él crea, tenga vida eterna. Ahora, en este aspecto es en el que está hablando la palabra, nuestro amado Salvador, nuestro Creador, el autor de estas Escrituras, para que entendamos que los primogénitos en Israel, en Egipto, o mejor dicho, los primogénitos de Israel en Egipto, que no murieron, fue a causa de que fueron comprados. Claro que si usted pagó, ¿de quién son? Son suyos. A precio de sangre. Por eso dice en el capítulo 13, el verso 3, en adelante dice, Moshe dijo al pueblo,
tengan memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Yud-Heh Vah-Heh os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Te está dando el orden del tiempo para que te ubiques bien que es el primer mes, porque así lo dice Éxodo capítulo 12. El verso 2 y 3 te está dando la orientación en el tiempo para que tú puedas continuar las jornadas de Israel día por día, porque cuando llegue cierta cuenta en los días, el Señor te va a decir, hasta aquí hay ¿cuántos? 50 días. Esto es para el lector, pero en este caso que estamos hablando de la ley de la primogenitura, el Señor dice, los nacidos este día, tanto de los hombres como de los animales, míos son. Míos son. Por lo tanto, queda claro que los primogénitos que salieron de Egipto fue a causa de que fueron comprados con la sangre de nuestro amado Salvador en símbolos con la sangre de un cordero, como la sangre de un cordero. Amén. Ahora, desde este entonces se le llamaban santos al Señor los que nacían, ¿cuándo, hermanos? El día que Israel salió de Egipto. Y hemos hablado en otras ocasiones acá, pero en honor a muchos que nos están mirando desde la pantalla, quiero leerles algo en el deseado de todas las gentes. El capítulo 5, titulado La dedicación. Estamos hablando de la compra de los primogénitos en Egipto, por lo que el Señor dice que son santos y que son de Él. ¿Cuándo murieron, a modo de reflexión para leer esta cita? ¿Cuándo murieron los primogénitos de Egipto? ¿Cuándo murieron? El 15 a la media noche. Y recuerden en el capítulo 12, y es bueno que se lea el capítulo, hermanos. En el capítulo 12 dice que el faraón llegó aquella noche apresuradamente, porque no había casa donde no hubiera grito y luto, por causa de que no había hogar que no tuviera un muerto. Donde quiera que habían nacidos, tanto de los hombres como de los animales, murieron en la propiedad de los egipcios. ¿Y a causa de qué, hermano? Por la desobediencia. Una. Y la otra, porque no permitieron la compra, porque el ángel tenía autoridad de matar a todo el que no tenía señal. ¿Amén? Por lo tanto, el Señor distinguió entre los egipcios a los hebreos, poniéndole la señal de pago de estos, por lo que ellos no murieron. ¿Entendemos? Es decir, que desde el día que el Señor sacó las huestes de Israel de Egipto, los primogénitos de Israel son santos, son para Él. Son dedicados a un uso especial. Y aquí el espíritu de la profecía, en el deseado de toda la gente, el capítulo 5, la página 34, leemos. La dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. Dios había prometido el primogénito del cielo para salvar al pecador.
aquí nos está hablando de Génesis 3:15. El libertador que fue prometido a la simiente de la mujer. Este don debía ser reconocido en toda familia por la consagración del primer hijo. Había de ser dedicado al sacerdocio como representante de Mashiach, de Cristo, entre los hombres. Cuando Israel fue librado de Egipto, la dedicación de los primogénitos fue ordenada de nuevo. Es decir, en los días de Adán le fue dado, ¿no es verdad?, como principio, y luego repetida en los días de la salida del pueblo Israel de Egipto, ¿no es verdad? Mientras los hijos de Israel servían a los egipcios, el Señor indicó a Moshe que fuera el rey de Egipto y le dijera: Yudhebahet, Jehová, ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Moshe dio su mensaje, pero la respuesta del orgulloso monarca fue: ¿quién es Jehová? Yudhebahet, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Jehová obró en favor de su pueblo mediante señales y prodigios y envió terribles juicios sobre el faraón. Por fin, el ángel destructor recibió la orden de matar a los primogénitos de hombres y animales de entre los egipcios, a fin de que fuesen perdonados. Los israelitas recibieron la indicación de rociar sus dinteles con la sangre de un cordero inmolado. Cada casa debía de ser señalada, a fin de que cuando pasase el ángel en su misión de muerte, omitiera los hogares de los israelitas. Después de enviar este castigo sobre Egipto, Jehová dijo a Moshe: santifícame todo primogénito, así de los hombres como de los animales, mío es, porque desde el día que yo maté, desde el día, y tengan esta orientación, hermano, desde el día que yo maté todos los primogénitos en la tierra de Egipto, yo santifiqué a mí o para mí todos los primogénitos en Israel, así de los hombres como de los animales, mío serán. Yo, Jehová. Hermanos, cuando nosotros estudiamos de este modo, aceptando lo que el Señor nos da en su palabra y en el espíritu de la profecía, no podemos unirnos con las especulaciones que los sabios de este mundo han tenido en su cuenta. Es decir, que hasta aquí Satanás ha tratado de desinformar al pueblo con lo que los sabios de este mundo han tenido como gran conocimiento y descubrimiento en la historia, como si fuera una información tal como para que el pueblo del Señor también la tome. Eso está bien para quien no tiene noticia de la palabra del Señor. Pero el que tiene la palabra del Señor tiene orientación profética. Exactamente. Y si en este orden el Señor ha dado la historia para que nosotros comprendamos en el orden de los primogénitos, para que también entendamos que Cristo, Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, nació como primogénito o no, hermanos. Amén. Si nació como primogénito, ¿es santo al Señor o no? Sí. Si abrió matriz en el orden de lo que estatuye la ley, entonces, ¿cuándo nació nuestro amado Salvador, hermano? Las credenciales de Israel por su primogenitura como nación. Pero el Señor le dice, mi hijo. Pero es apartado Israel entre las naciones porque abrió matriz. Y en este caso, hermano, abrir matriz es de adentro hacia afuera. Israel
sale de Egipto con mano poderosa, dolores de parto el 14 y el parto el 15. Y entonces encontramos que Israel tiene algo especial de parte del Señor porque salió de Egipto. ¿Qué día, hermanos? El día 15 Números capítulo 33, el verso 3 dice que salieron el segundo día de la Pascua a vista de sus enemigos. ¿Y salieron cuál? ¿Qué día fue? ¿Qué número de días? El día 15. Es decir, que todo primogénito santo al Señor nace el día 15. Podía ser que abriera matriz, pero que naciera otro día que no estaba señalado en la ley, era primogénito también, pero no era santo al Señor. No era dedicado santo al Señor. ¿Entendemos la diferencia que hay en el nacimiento de uno un día y en el nacimiento de otro día? ¿Entienden? Las credenciales de parte de Dios, de Elohim, le son dadas a quien nació el 15. Por lo tanto, nuestro amado Salvador, ¿qué día nació, hermanos? el día 15. El día 15. Si aún Colosenses capítulo 1 está diciendo que Él es el primogénito de toda criatura. Si aún el mensaje a la última iglesia, la Odisea, en el capítulo 3, el verso 13 en adelante, dice el principio de la creación de Dios, el primogénito. Si es el primogénito, ¿dónde nosotros comprendemos el orden de la primogenitura de parte de Dios? Éxodo capítulo 13, el verso, desde el 1 hasta el verso 4. Moisés dijo en el verso 3, tengan memoria de este día en el cual habéis salido de la tierra de Egipto. Y el deseado de toda la gente, la página 35 dice, desde el día que yo maté todos los primogénitos en la tierra de Egipto, yo santifiqué a mí todos los primogénitos en Israel, así de los hombres como de los animales, míos serán. Y pone la firma de él, yo, Jehová, Yutebay. ¿Cómo es que el pueblo del Señor va a seguir creyendo que es el 25 de diciembre? Pero si los sabios, los pastores, los teólogos, saben bien que no fue el 25 de diciembre, al menos, hermano, y lo hemos dicho en otros temas, al menos díganle al pueblo cuándo fue que nació nuestro amado Salvador, porque las Escrituras nos enseñan. Ahora, miren esto en el orden del mapa, que es donde yo quiero que ustedes vean. Recuerden que cuando digo el mapa, estoy hablando del santuario, porque realmente el santuario es un ensayo, y así lo dice en el hebreo, un Mikra Kodesh, es decir, un ensayo santo. Es decir, que usted tiene que ir a cantar la semana próxima a un lugar de mucha popularidad. ¿Y qué usted debe de hacer para que todo salga en su debut correctamente? Ensayarse. Bueno, hermanos, el Señor nos ha dado el orden de las fiestas del santuario, el orden de las jornadas de Israel, para que entendamos que el Señor nos está preparando con pequeños ensayos durante los 360 días de cada año, para que no sea algo nuevo el podernos encontrar ya en la patria celestial y en la presencia del Señor, que es el lugar santísimo. Amén. Hay muchas especulaciones, pero cuando vamos a la palabra, yo sé que a muchos se les va a caer las escamas de los ojos. Y a otros va a ver que el Señor tendrá que tumbarlos del caballo, como le hizo a Rachaúl o el apóstol Pablo. Saulo tuvo que despertar en un nuevo amanecer para finalmente ser perseguido. Para que, entendiendo el llamado que el Señor le hacía, su vida tuvo un cambio rotundo desde entonces.
dejó de ser el perseguidor y se convirtió ¿en quién? En perseguido. Hermanos, cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, no tengas miedo, porque realmente la iglesia no nos va a salvar. Dice en Evento de los Últimos Días que no somos salvados en grupos ni por iglesias, porque la salvación es ¿cómo? Individual. Y cada uno tiene que lucharla con temor y temblor. Así que nos corresponde a cada uno decidir de parte de quién estamos. Si es de parte de la tradición o de un así dice el Señor. Pero el día que tomes un así dice el Señor, no vas a tener espacio de entre los cabritos. Vas a tener que ir a buscar otra clase. Quiero leerles aquí en Deseado de todas las gentes, una cita a propósito. Permítame un momentico. 190. Estamos acá en el Deseado de todas las gentes, en el capítulo 23, la página 199. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios, y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. El capítulo 23, deseado de toda la gente, titulado El reino de Dios está cerca. No son mis palabras, hermanos. No estoy hablando de una disidencia. No estoy hablando de separar la iglesia adventista o el movimiento donde te encuentres. Estoy hablando que cuando tomes un así dice el Señor, te vas a conformar en ser perseguido dentro de tus propios hermanos. Porque la gran mayoría e inmensa mayoría vive por las tradiciones, no solo mundanas, sino también religiosas. Mandamientos de hombres y cosas que se han creado dentro del pueblo de Dios y pasan a ser parte de la religiosidad que vive el pueblo que dice ser el pueblo de Dios.
Nos toca a nosotros tomar una reforma y tomar una decisión. ¿A quién servimos? Como en los días de Acab y Jezabel, como en los días de Elías, el pueblo se encuentra en estos momentos. ¿De parte de quién estás? Si es un así dice el Señor, entonces quizás te pueda causar alarma el ver que hermanos tuyos que se congregan contigo ya no tienen ciertas costumbres que no tenían antes. Que ya, en este caso, mejor dicho, tienen otras costumbres. Es decir, hermano, que si tú estás en el orden de una reforma, es menester que dejes de ver la reforma, ¿no es verdad? Si has cambiado de muerte a vida, los que te expectan tienen que ver el testimonio de que tú has cambiado. Y si tienes que salir del estado laodicense para triunfar, hermano, tiene que haber un cambio visible. Por lo tanto, la palabra del Señor nos pone a prueba. Y cada uno tiene que luchar su salvación con temor y temblor. Por eso es que no se trata de religión. No se trata de algo que realmente te identifique como parte del pueblo de Dios por la tradición, sino un así dice el Señor. Y en cuanto a esto, voy a leerles otra cita. El librito, esta obra de El Espíritu de la Profecía, titulado Fe y Obra. Fe y Obra de El Espíritu de la Profecía. Dice en la página 78, el segundo párrafo, y leo. La pregunta es, ¿qué es verdad? Juan 18, verso 38. Y contesta, no es cuántos años uno haya creído algo lo que hace que esa creencia sea la verdad. Ustedes deben de llevar su credo ante la Biblia y permitir que la luz de la Biblia defina su credo y les muestre en qué es insuficiente y dónde está la dificultad. La Biblia debe de ser nuestro estandarte. Los oráculos vivientes de Jehová deben ser vuestra guía. Deben excavar en busca de la verdad como por tesoros escondidos. Tienen que descubrir dónde está el tesoro y entonces remover cada pulgada de ese terreno para obtener las joyas. Tienen que excavar las minas de la verdad en busca de nuevas gemas, de nuevos diamantes, y los hallarán. Dios nos ayude a ser estudiantes de la Biblia hasta que puedan ver la razón por sí mismos y así dice el Señor en las Escrituras. No confíes a hombre alguno la tarea de interpretar la Biblia para ustedes. Y cuando tú puedas ver esto, lo comprenderás por ti mismo y sabrás que es la verdad de Dios y dirás, lo he leído, lo he visto, mi propio corazón lo hace suyo y es la verdad que Dios me ha hablado por medio de su palabra. Ahora bien, esto es lo que debemos de ser. Cristianos individuales. La salvación individual, ¿no verdad? Necesitamos tener una experiencia individual, personal. Necesitamos ser convertidos como lo necesitaban los judíos. Si ven una lucecita, no deben retroceder y decir, aguardaré hasta que mis hermanos lo hayan visto. Si lo haces,
continuarás en las tinieblas. Y termina el párrafo. Elohim, Dios, nos ayude a tener un conocimiento de la verdad. Y si has visto la verdad de Dios en su palabra, prosigue hacia la luz y deja las barreras detrás de ti. No hagas de la carne vuestro brazo, sino ten una experiencia viviente por ti mismo, y entonces vuestro corazón resplandecerá con la gloria de Dios. Has caminado con Él y Él te ha sostenido. Has luchado y alegado con Él y Él ha hecho resplandecer su luz sobre ti o sobre ustedes. Amén. Que el Señor te bendiga, hermanos. Amén. Su palabra es lo que rompe todas las tradiciones que los hombres han creado. Y Satanás ha inventado fábulas aún dentro de la iglesia, de manera que ha formado parte de la religión. Pero el Señor está llamando a su pueblo a prepararse para su venida, y tiene que haber un cambio en las ideas y en las costumbres y un reavivamiento en la vida espiritual. Esta es una de las tantas razones por las que cuando hablamos algo, muchos puedan tildarnos de fanáticos, herejes, que estamos judaizando, porque realmente no escudriñan la palabra. Y Yeshua dijo: si hubieran conocido al Padre, no hubieran matado al Hijo. Y aún, fíjense hasta dónde puede llegar la tradición. Vamos a Juan, el capítulo 16, y continuamos con esta otra parte del tema, pero esto para que se reflexione, porque como pueblo del Señor no estamos acostumbrados a ver así. Se nos enseñó de un modo, y cuando leemos las Escrituras, leemos y entendemos como nos enseñaron. Pero cuando realmente nos dejamos guiar por su palabra a través del Espíritu Santo, las escamas tienen que caer de los ojos. Realmente su palabra se hace luz y no hay cómo decir no, porque Isaías 8:20 reajusta nuestros pensamientos y nuestra vivencia y dice quiénes somos. Amén. Juan capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, de las iglesias. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre, ni a mí, ni al Hijo. Pero os he dicho esto para que cuando llegue ese momento, la hora, os acordéis, de que ya antes lo había dicho. Hermano, si tomas el camino que el Cordero nos dejó trazado dentro de tus hermanos, te van a crucificar. Te van a expulsar de la sinagoga, y para ellos se están haciendo bien o mal. Bien. Porque se han conformado a vivir una tradición religiosa de manera tal que como ellos piensan conforme a la religión, la palabra del Señor no se ajusta a sus pensamientos y usted es un hereje, usted está de más entre ellos, usted es diferente, usted adora a otro Dios, usted está lleno de demonios, usted vive una vida que realmente no dice ser lo que los demás atestiguan dentro del grupo o dentro de la iglesia. Pero el Señor está llamando a su pueblo a una reforma. Y el Señor te está llamando donde quiera que estés. No para que salgas del grupo o de la iglesia,
sino para que vivas como el Señor quiere y para que tu luz alumbre a tus hermanos que se encuentran en tinieblas. No estamos hablando para diseminar la tradición, no estamos hablando para sacar a nadie de la iglesia, sencillamente ajustándonos aún así, dice el Señor, es como felizmente podremos entrar ya pronto por las puertas de la santa ciudad. Amén. Que el Señor te llene de ese valor y de esa energía, porque estás defendiendo tu propia salvación con temor y temblor. No importa que te critiquen, no importa que te saquen de la iglesia, no importa que te quiten el cargo que tienes, estás defendiendo tu salvación eterna. Y el Señor te va a decir, ven, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar en esta parte donde el Señor nos ha dejado la noticia dada en el orden del tabernáculo, en el santuario, y así lo llamamos el mapa, porque el mapa es un ensayo de los eventos proféticos que han de tener espacio y lugar en el tiempo y en este mundo, y eso nos va a capacitar, nos va a preparar para cuando llegue el evento, nosotros estar aptos. Muchos dicen, no se puede saber la fecha de la venida de Cristo porque ya no es por fe. Hermano, el Señor ha dado todo el orden de todos los eventos, pero los ha dado no como tú quieres, porque tienes que ajustarte a como Él enseñó a su pueblo. Entonces, Él te lo ha dado por parábolas, te lo ha dado por símbolos, por ceremonias, de manera que tú puedas identificar lo que Él quiere enseñarte, porque Él quiere redimirte. Amén. Amén. Quiero leerles una cita para continuar hablando del mapa y de las jornadas de Israel. Patriarcas y profetas la historia de los patriarcas y de los profetas, espíritu de la profecía. La página 298 y 299. Y quisiera que esta lectura hiciera reflexionar a muchos que escuchan del lado allá de la pantalla también. Porque como pueblo adventista, recuerdo desde niño, me enseñaron que habían leyes que pertenecían a Israel, leyes levíticas que no tenían nada que ver con nosotros ya, porque esto fue escrito ¿para quién? Para Israel. Y quedó como en el olvido esta noticia, de modo que no me benefició en nada lo que pudo haber beneficiado también a Israel. Pero si salió de la boca del Señor, su palabra ¿cómo es? Eterna. Por lo tanto, si Él lo dijo, tenía que tener en nuestras vidas una connotación especial también. No podíamos olvidar las instrucciones dadas a Israel. Es como muchos también pueden mirar solo el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento ya no pertenece a nosotros. Solamente que nos vamos a centrar en las cartas de Pablo, los evangelistas, pero ustedes no saben que ellos hablaron de la Torá, de los 5 libros de Moisés, que es el fundamento de lo que hablaron los profetas. ¿Entienden, hermanos? Porque dijo Yeshua aún a sus discípulos, porque de mí, y le dijo también a los fariseos, porque de mí habló ¿quién? Moisés. Y le ha hablado a todo el mundo, porque de mí escribió Moisés. Y si tú no vas a los primeros libros, ¿cómo tú vas a entender? Si me dices que tú conoces a Jesús, yo te voy a pedir entonces
un examen por lo que hablaron los profetas, porque ellos dieron un retrato hablado de cómo, dónde, cuándo nacería, lugar, hora, día, mes, de quién, cómo sería su nacimiento y cómo sería su vida. Y si éste se ajusta a lo que la ley estatuía, entonces es. ¿Entienden, hermanos? Porque nosotros dice, probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Por lo tanto, nosotros para decir Jesús, porque cuando vas a Mateo capítulo 24, de las primeras cosas en los primeros versos que le da el maestro a los discípulos, le dice, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos. Entonces yo te pregunto, ¿el Jesús que tú conoces se ajusta al Antiguo Testamento? Si se ajusta al Antiguo Testamento el orden de las leyes levíticas, de las leyes dadas a Israel para identificarle como pueblo del Señor, ¿se ajustan todas estas leyes a ese que tú conoces? Entonces, es bueno rectificar y escudriñar el Antiguo Testamento porque hay una instrucción que nos lleva. Aquellos salieron de Egipto para entrar ¿dónde? En la Canaán, ¿no verdad? Y nosotros hemos salido del Egipto de este mundo para entrar ¿dónde? En Canaán celestial. Por lo tanto, es una historia similar. Solo nosotros tenemos que hacernos de los estatutos, de los mandamientos, porque así aprenderemos cómo es que funciona cada mandamiento y entonces nuestro entendimiento en cuanto a lo que requiere el Señor de nosotros se va a enriquecer. Escuchen lo que dice acá la pluma inspirada en Patriarcas y Profeta, el capítulo 26, titulado Del Mar Rojo al Sinaí. La página 298 a la 299. Y sería bueno, y te invito a que escudriñes este capítulo, porque es una advertencia, es una invitación para poder pasar airosos por el tiempo que nos resta para encontrarnos con nuestro amado Salvador en gloria. El capítulo se titula Del Mar Rojo al Sinaí. Y leo. La historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del Israel de Dios, de Dios hasta el fin del tiempo. Vuelvo a leerlo. La historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del Israel de Dios hasta el fin del tiempo. El relato de cómo trató Dios a los peregrinos en todas sus idas y venidas por el desierto, en su exposición al hambre, a la sed y al cansancio, y en la destacada manifestación de su poder para aliviarlos, está lleno de advertencias e instrucciones para su pueblo de todas las edades. Las variadas experiencias de los hebreos es una escuela destinada a prepararlos para su prometido hogar en Canaán. Dios quiere que su pueblo de estos días, mire hermano, Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que le ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Si no tenemos en cuenta la historia de nuestro pueblo Israel, hemos perdido la información. Y la palabra profética no puede levantarse como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Seguiremos dónde? En tinieblas. Sencillamente seguiremos en tiniebla, porque toda su palabra,
Toda su palabra, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, es una lámpara que alumbra el lugar oscuro. Es como dice Mateo capítulo 13, el verso 52, todo escriba docto en las Sagradas Escrituras es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El Antiguo Testamento, cosas viejas, y el Nuevo, cosas nuevas. Amén. Amén. Se hace luz su palabra de manera y de modo que nos enriquece para no solo salir nosotros a la luz, sino para enseñar a un pueblo que se encuentra en las tinieblas del pecado. Y no estoy hablando del mundo secular, estoy hablando de nuestros hermanos. Porque nos hemos conformado con tremenda tranquilidad y comodidad en la iglesia, diciendo que somos pueblo de Dios. Sin embargo, las prerrogativas del Señor nos ponen a prueba si es cierto que somos pueblos de Dios o no somos pueblos de Dios. Si estamos viviendo con la tradición del mundo, hermano, la misma tradición y la misma palabra te va a decir quién eres. Así que tenemos que reflexionar como dice Isaías. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Tenemos que reflexionar. Nos queda muy poco tiempo. Estamos en los llanos ya de Canaán, donde ya pueden vislumbrarse, ya pueden verse las luces de la ciudad santa llegando a nuestro mundo. Primero nos llega la noticia porque no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Estas cosas que he leído hoy han sido para que queden claras que no es palabras mías, no es mi entendimiento. Sencillamente el Señor ha hablado a través de su palabra, y si le crees al Señor en su palabra, entonces dirás, es palabra del Señor. Amén. Pues bien, el mapa, que es el santuario, nos está enseñando año tras año como un ensayo para cada acontecimiento. Nuestro amado Salvador, hermanos, encontró esto. Recuerden que como niño, él aprendió en los brazos de su madre, y aun cuando fue a los sabios en las sinagogas, se admiraron del saber de él y preguntaron, ¿en qué escuela estudió este? Porque tiene tanta sabiduría y conocimiento. Y entonces los sabios querían tenerlos como alumnos, porque era, dice Deuteronomios, el capítulo 4, Devarim capítulo 4, el capítulo 4, el verso 5 en adelante, y dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová, mi Elohim, mi Dios, me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la que vais a entrar para tomar posesión de ella. Verso 6. Guárdalos pues y ponlos por obra, porque ellos son, ¿qué dice ahí? Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante
los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Mis hermanos, si nos olvidamos de lo que el Señor nos dio desde el principio, sencillamente dejamos de ser. El movimiento adventista tiene un fundamento y no lo puede olvidar, porque perdería su herencia. Dejaría de ser el pueblo que fue llamado en 1844. Las fiestas del santuario nos ordenan todos los aspectos de la historia, todos los eventos de la historia, de manera que queda claro en nosotros cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. Los pioneros supieron que contando el tiempo de los 2300 días llegarían a la venida de Cristo. Sabemos que equivocaron el evento, porque el evento que sucedía por ellos no conocer el santuario era la purificación del santuario celestial. Cristo pasaba del lugar santo al santísimo. Así vienen eventos, hermanos, donde si no sabemos el tiempo y el orden del santuario, nos vamos a equivocar. Y equivocarse ya a última hora es no entrar en Canaán. Recuerden, las vírgenes insensatas se descuidaron del conocimiento y del entendimiento y perdieron el orden del evento en el tiempo. Miren esto: llegaron con sus lámparas llenas y encendidas. Cuando tocaron, le dijeron: no las conozco. La puerta se había cerrado. Se acabó el tiempo. ¿Se dan cuenta? Que todo está fundado en el tiempo, pero hay un ensayo. Y el ensayo es este mapa, porque aquí entrando desde el atrio hasta el lugar santísimo, te capacita y te prepara para que un día puedas entrar en la presencia misma del Señor. Amén. Amén. El orden de las jornadas de Israel están establecidos aquí, hermanos. Cuando Israel fue a salir de Egipto, para el Señor poder decir: mi pueblo Israel, ya te he dicho que dejes salir a mi propiedad de él, ¿no, verdad? Pero tenía que tener una señal distintiva entre las naciones para poder decir: esa es mía, ¿no, verdad? Por lo tanto, el Señor, cuando llegamos al capítulo 4 de Éxodo, vamos allá un momentico, y así queda claro en nuestra mente cómo es que el Señor obra y nos ordena. En el capítulo 5, el capítulo 5, verso 4, entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué tratáis de apartar al pueblo de su trabajo? Volveos a vuestras tareas. Vamos a otro verso. El verso 14 del capítulo 5 en adelante: y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros del faraón habían puesto sobre ellos, y les decían: ¿por qué no habéis cumplido ni ayer ni hoy vuestras tareas de ladrillo como antes? Los capataces de los hijos de Israel fueron a quejarse ante el faraón y le dijeron: ¿por qué tratas así a tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todos nos dicen: haced el ladrillo. Además, tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: ¿estáis cómo? Descansando. Sencillamente, mírenlo ahí, hermano.
El verso 17. Estáis ociosos, sí, ociosos, y por esto decís, vamos y adoremos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. ¿Qué estaban haciendo ellos, hermano? Reposando. Moisés le dio el orden del Shabbat, del séptimo día, y ellos dejaron de trabajar ese día. Desde el viernes y el Shabbat. Por eso le dice 2 días. Dejaron de trabajar. Ayer y hoy. Por lo tanto, el Shabbat, el sexto y el séptimo día, en esa experiencia es que ellos se refieren, ayer y hoy. Por esto es que en la historia usted va a ver que el Señor, para llamarle pueblo de Él, le tuvo que poner ¿qué cosa? Una señal. Vamos a Éxodo capítulo 31. El verso 12 hasta el 15. ¿Estamos? Dice, continuó hablando Yudé-Bajet a Moshe y le dijo, tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, el verso 12 en adelante, vamos por el 13. Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, en verdad vosotros guardaréis mi Shabbat, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová y que os santifico. Así que guardaréis el Shabbat, porque santo es para vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Cualquier persona que haga alguna obra en él será eliminada de su pueblo. Verso 15. 6 días se trabajará, pero el día séptimo es día de descanso consagrado a Yudé-Bajet, Jehová. Cualquiera que trabaje en Shabbat, ciertamente morirá. Verso 16. Guardarán pues el Shabbat los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto para siempre, Leolam Bay. Para siempre. Para siempre será una señal entre mí, los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yudé-Bajet los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó. Mire, puso su rúbrica. Y en este aspecto, el Señor nos ha llamado a restaurar las sendas antiguas. Por eso es que a Israel le pone una señal distintiva entre las naciones, porque dice que es una nación santa y dice que es mía, dice él. Es mía. Así que el Eterno tiene a bien enseñarnos que en el orden de las jornadas de Israel, Él tiene una señal para cada tiempo. Por lo tanto, Israel en Egipto tuvo que guardar el séptimo día para identificarse como nación, propiedad del Señor. Amén. Amén. Esto es lo que está representando la puerta de la entrada del santuario, en este caso el atrio. Porque si usted no entiende lo que el Señor ha dado y ha hecho aquí dentro, recuerden que podía morir. Porque la ignorancia no excusaba. Tenía que morir. Muerte al transgresor. Pero el Señor dio como señal el Shabbat, identificando a su pueblo. Entonces podía pasar como parte de su pueblo o como su pueblo. Y entonces usted tiene el orden que vamos a continuar. ¿Qué día era? Y vamos a concluir esta primera parte. ¿Qué día era que se apartaba el cordero? El día 10 se apartaba el cordero y se guardaba
hasta el día 14 y se inmolaba entre las 2 tardes. Miren, hermano, del 8 al 10, del 8 al 14, usted va a encontrar este espacio que no es por gusto. Usted va a encontrar el orden para llegar al altar del sacrificio que estaba entre las 2 tardes. Sabemos que es entre la noche de ayer y la noche de hoy. Lo que hay es esta parte clara del día, ¿no es verdad? Por lo tanto, en la tercera hora, que era la hora del sacrificio de la mañana, se inmolaba el cordero y se preparaba hasta el sacrificio de la tarde. Y en este aspecto, todo el orden estaba especificado para que el pueblo pudiera comprender qué debía de hacer. En este caso, para nosotros, el altar del sacrificio nos está enseñando, dice Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios, nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Amén. Amén. Ahora, está representando en el orden del mapa el 8 hasta el 14, pero hay un espacio que media entre el altar del sacrificio y la fuente de lavamiento. Si usted encuentra la historia, va a ver y darse cuenta que ellos salieron, ¿qué día? El 15. Ellos salieron el 15 y el 15 está representando este espacio que hay aquí. Entre las 2 tardes está representando la inmolación del Cordero, que era el 14. Y el 15, ¿qué pasó con nuestro amado Salvador? Vamos a la realidad, porque como estudiosos de la palabra, tenemos que aprender a conjugar el símbolo con la realidad. La realidad nos deja claro, sin dudas, lo que el Señor nos quiere enseñar. ¿Amén? Amén. Por lo tanto, si vamos a hacerlo de este modo y vamos a concluir acá. Conflicto de los siglos, la página 450. Y vamos a dejar que el Espíritu de la profecía lo explique, para que no queden dudas, porque realmente nosotros tenemos que aprender a vivir de un así dice el Señor. Y como hay tantos celos de la religión que nos enseñaron y de la tradición que aprendimos, pues nosotros juzgamos por lo que aprendimos en cuanto a lo que vemos en los demás. Si no se ajustan a lo que el pastor me enseñó, enseñan en mi iglesia, entonces este hombre trae demonio o este hombre, pero realmente nos toca escudriñar la palabra, porque en ella tenéis la vida eterna, y dice Yeshua, ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Amén. La inmolación del Cordero, el capítulo 23 de Conflicto de los Siglos, titulado Profecías Cumplidas, y la página 450. Y leo: la inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. Y Pablo dice: nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. La gavilla de las primicias del trigo, que era costumbre mecer ante el Señor en tiempo de la Pascua, era figura típica de la resurrección de Cristo. Y Pablo dice, hablando de la resurrección del Señor y de todo su pueblo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios capítulo 15, el verso 23. Como la gavilla de la ofrenda mecida, que eran las primicias o los primeros granos maduros recogidos ante la cosecha, así también Cristo es primicia de aquella inmortal cosecha de rescatados que en la resurrección futura serán recogidos en el granero de Dios. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que 15 largos siglos antes
el Cordero Pascual había sido inmolado? Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche, ¿qué noche era aquella, hermanos? 15, ¿no verdad? En aquella misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado, y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, primicia de los que durmieron, cual ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo vil cuerpo transformará y hará semejante a su cuerpo glorioso. Miren, hermanos, la Pascua nos está enseñando en el símbolo la llegada del libertador del pecado, que es nuestro amado Salvador, Yeshua HaMashiach. Usted tiene que aprender a conjugar símbolos con las realidades, y ahí es donde usted va a encontrar la noticia. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si me preguntas fecha, entonces no puedo contestarte, porque primero tendrías que aprender del Nuevo Testamento todas estas verdades para poder entender que los eventos proféticos están plasmados en símbolos y ceremonias en el santuario, y que guiados por esta manera de expresión en cuanto a noticias a nosotros como parte del pueblo del Señor, el Señor nos hace llegar la fecha. Por eso es que todos los que pongan fecha en cuanto a la cuenta del tiempo que los hombres han inventado, fallan. No viene de parte del Señor. Y cualquiera que ponga una fecha, dice el espíritu de la profecía, en cuanto a esto, viene de parte de ¿quién? Del enemigo. Ahora, si te hablan conforme a esto, es porque les ha amanecido. Porque realmente el pueblo adventista es nacido del santuario. Y el pueblo adventista es quien en el mundo actual tiene que saber, tiene que tener orientación profética, tiene que conocer cada tiempo en sus tiempos señalados, y está llamado como una antorcha para alumbrar a tantos en el mundo. Las religiones han tenido espacio y han crecido porque se han acomodado fuera del mandamiento, y a la carne le place el pecado. Sencillamente. Pero cuando usted se ajusta a vivir por un así dice el Señor, usted se señala entre mil. Pero recuerden que uno con el Señor es mayoría. Que el Señor te bendiga en esta mañana ya tarde, y que te llene de entusiasmo para que puedas ver lo que el Señor nos ha dejado ver como por una ventanita pequeña. Nos gustaría que te unieras al pueblo del Señor, no que salgas de la iglesia, porque dejarías un séquito de seguidores en tinieblas, porque el Señor nos ha llamado a ser guía de ciegos, porque el Señor nos ha llamado en este tiempo para que nuestra lámpara arda y alumbre así a un mundo que se encuentra en las tinieblas del error. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que el Señor llene de entusiasmo tu vida para seguir escudriñando. Estamos hablando de estas cosas, pero recuerden que es toda la historia bíblica. Es el plan de la redención completamente. Es todo el tiempo de los 6,000 años explicados en este mapa, hermanos. Por eso es que al explicar nos toma tanto tiempo. Y por eso es que tenemos que tomar una parte de la historia acá y una parte de la historia allá, un texto aquí, un texto allá, para que en la capacidad que el Señor nos ha dado podamos eslabonar la historia y poder ver que el Señor no nos ha dejado en tinieblas. Amén, gloria al Señor. Así que la otra parte en que hemos de continuar, vamos a continuar explicando este orden del tiempo, pero yo los voy a seguir llevando con la ayuda del Espíritu Santo, del símbolo a la realidad.
Porque si te quedas con el cordero, ya no hay más cordero que inmolar. Porque el que tuviere por inmunda la sangre del pacto, una horrenda expectación y hervor de fuego le ha de venir. Por lo tanto, tenemos que mirar a nuestro amado Salvador como antiguamente mirábamos al cordero. Pero aún con el cordero, había que pensar que estaba representando a aquel que habría de venir. ¿Amén? Amén. Que el Señor te bendiga. Es mi oración. Vamos a tener una oración para concluir esta parte. Luego volveremos a conectarnos para continuar la segunda parte. Les invito a orar. Abba Kodesh, Padre Santo, alabamos y bendecimos tu nombre. Nuestras palabras son pocas para poder expresar la grandeza del plan para rescatarnos del pecado. Pero aún así, Padre, hasta donde humanamente podemos expresarte, te damos la gloria, Padre. Te agradecemos. Nos encontramos contentos en conocer estas noticias del santuario que tú haces llegar, no por primera vez, sino desde tiempo has venido alertando a cada generación a través de este mapa para que podamos entrar ya pronto en la Canaán celestial. Queremos, Señor, tú que puedes hacerlo, entres a nuestros corazones y hagas lo que nosotros no podemos hacer porque somos incapaces a causa del pecado, pero sí te estamos pidiendo que guíes a tu pueblo, Señor. Acuérdate, como te dijo Moisés, Señor, son niños, animales, ancianos, y hay que andar al paso de ellos. Te ruego que el tiempo que reste dé como para que todos podamos llegar hasta las puertas de la ciudad santa y poder entrar por ella, Padre. Así que te pido tu bendición para todos los que nos escuchan esta hora y para que tu Espíritu Santo tome su mente y sientan vibrar las cuerdas de su corazón en invitación a escudriñar las Escrituras. Te damos gracias, Padre. En el nombre de nuestro amado Salvador Yeshua te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.